Saludos, amigas y amigos. ¿Sois vosotros de estas personas entusiastas de los microcontroladores PIC? ¿Os gustaría trabajar y conocer con la arquitectura interna de un microcontrolador, sabiendo exactamente lo que estáis haciendo y por qué? ¿Sois de aquellos entusiastas o aficionados que os gustaría trabajar con herramientas profesionales para desarrollar vuestras aplicaciones y proyectos? Si es así, os quiero presentar una tarjeta que hemos diseñado en MK Electrónica y que se conoce como ArduPIC. Es una tarjeta pequeña, de bajo coste, pero de altas prestaciones, la que tenéis aquí en la imagen. ¿Qué tiene de especial esta tarjeta? Bueno, pues es una tarjeta que incorpora un microcontrolador PIC de 8 bits de última generación, como es el PIC 16F 18855. Es uno de los PIC de 8 bits actualmente más completo que existe dentro de la gama de microcontroladores de microchip. Es un PIC que en su interior integra multitud de módulos o periféricos para realizar todo tipo de tareas. Módulos de temporización, convertidores analógicos digitales, digitales analógicos, incorpora módulos de comunicaciones serie, bien sean síncronas o asíncronas, módulos para la captura y comparación de señales externas, generación de señales PWM, multitud de sistemas o de formas de trabajo con reloj integrado. En fin, es uno de los, como os digo nuevamente, es uno de los PIC más completos que hay dentro de la gama de 8 bits de microchip. Además, este microcontrolador que incorpora nuestra tarjeta nos va a dar pie a utilizar herramientas software, también facilitadas por microchip, pero que son las que se emplean realmente a la hora de hacer aplicaciones comerciales, aplicaciones industriales. Una de ellas, quizás la más conocida, sea el MPLAB XID. Es lo que se conoce como el entorno integrado de desarrollo original de microchip. Es la herramienta software por excelencia, que es multiplataforma. Podéis usarla en Windows o en Mac, con Linux, y gracias a ella vais a poder editar vuestros programas fuentes, que los podréis escribir además en ensamblador o en C, o incluso en PBasic también. En diferentes lenguajes podréis escribir vuestros programas siempre que tengáis el compilador adecuado, claro. Es una herramienta que, además de editar los programas, permite ensamblarlos, como os digo, permite compilarlos, y no solamente eso, permite hacer simulación. Permite hacer simulación en la cual tú vas escribiendo tu programa y vas a ir viendo o simulando cómo se desarrolla su ejecución. Vas a poder ejecutar el programa paso a paso, instrucción tras instrucción. Vas a poder poner puntos de ruptura, es decir, ejecuta desde aquí hasta aquí. Vas a poder editar, modificar los registros internos. Vas a tener acceso a todas las, digamos, interioridades del microcontrolador. Es, como os digo, una plataforma original de microchip, es la herramienta software por excelencia y además es gratuita. También es gratuito, o mejor dicho, hay una versión gratuita del compilador, un compilador del lenguaje C. Se llama el XC8. Esta versión gratuita es una versión totalmente funcional, no tiene límite de tiempo y te va a permitir trabajar, pues eso, trabajar en un lenguaje de alto nivel como es el C estándar. Otra herramienta que a mí me gusta muchísimo es lo que microchip llama el MCC. Es una herramienta que se integra con MPLAB y te va a permitir configurar, o generar, mejor dicho, el código, las funciones necesarias para configurar todos y cada uno de esos periféricos que hablábamos al principio, todos y cada uno de esos módulos que integra
este potente microcontrolador. Por ejemplo, si tú vas a usar en tu aplicación un timer, un temporizador, el 1, tú con la herramienta esta, con el MCC, vas a poder establecer fácilmente, de una forma gráfica, de una forma muy intuitiva, le vas a poder decir, oye, quiero que utilices un reloj, una fuente de reloj externa, quiero que uses el prescaler de no sé cuánto valor, el postcaler lo mismo, quiero que generes interrupción, quiero que temporices este valor. Bueno, todo eso lo vas a ir diciendo de una forma muy sencilla, muy intuitiva, muy gráfica, con botoncitos y con ventanitas, e inmediatamente esta herramienta generará las funciones necesarias para que ese timer, ese temporizador, quede configurado como tú querías. Y olvídate de andar buscando los registros internos y cargando códigos binarios y demás, porque la herramienta esta lo va a hacer por ti. En definitiva, nuestra tarjeta ArduPIC incorpora este PIC, uno de los más potentes que hay actualmente, o de los más completos, si no más potentes, sí el más completo en cuanto a periféricos que integra, y además te va a permitir trabajar con herramientas profesionales, originales de microchip, gratuitas y, como os digo, muy potentes. En resumidas cuentas, si tú lo que quieres es trabajar con microcontroladores en mayúsculas, si quieres trabajar con todos los recursos que integran estos dispositivos, sin límite alguno, es decir, todo el microcontrolador está a tu entera disposición, pensamos que nuestra tarjeta ArduPIC es una muy buena solución. En este vídeo, pues os voy a presentar algunas características de esta tarjeta para que entendáis un poquito, pues bueno, las posibilidades que ofrece. Decimos que la tarjeta controladora ArduPIC es compatible pin a pin con la tarjeta Arduino Uno. Esta súper conocida tarjeta, bueno, pues tiene un puerto USB para conectarlo con el PC, lo mismo que lo tiene ArduPIC, un conector de alimentación, al igual que ArduPIC, y lo que es más importante, una serie de conectores por donde conectáis los periféricos con los que vais a trabajar. Bueno, pues en estos conectores las señales también son compatibles, o están, mejor dicho, están distribuidas de la misma manera en ArduPIC que en Arduino. Y esto quiere decir, por lo tanto, que aquellos shields o tarjetas de expansión que utilizáis con Arduino también podrán o debieran de funcionar con nuestra nueva tarjeta ArduPIC. Esto es lo que quiere decir compatibilidad a nivel de pines. Lógicamente, no puede haber compatibilidad a nivel de software, es decir, un programa que hayáis hecho para Arduino no podrá funcionar con ArduPIC, por la sencilla razón de que son microcontroladores totalmente diferentes, con instrucciones totalmente diferentes, con recursos internos totalmente distintos y con herramientas de programación totalmente distintas. Aquí en Arduino utilizamos el entorno de trabajo de Arduino y con ArduPIC podremos utilizar, entre otros, pues el MPLAB que os comentaba antes, su compilador, etc. Es decir, a nivel de hardware, los shields que podéis insertar en Arduino, en principio también los podríais utilizar e insertar sobre ArduPIC. Pero a nivel de software son dos tarjetas totalmente diferentes. Pero bueno, como os digo, son tarjetas que pin a pin pues son compatibles, y esto quiere decir que, por ejemplo, podremos utilizar nuestro shield Basic-IO, el mismo que en MK Electrónica utilizamos con la plataforma Arduino, pues aquí de la misma manera lo podréis utilizar con la nueva tarjeta ArduPIC. Y por supuesto, nuestra nueva plataforma Microlab, que también la utilizábamos con Arduino, pues exactamente esta misma plataforma la podréis usar también con la nueva tarjeta ArduPIC, conectándola exactamente igual, porque como ya os he dicho, a nivel de software ambas tarjetas son, a nivel de hardware ambas tarjetas son totalmente compatibles pin a pin. Bien, pues visto esto, vamos a pasar a ver un pequeño ejemplo de cómo debéis de desarrollar
un programa y en este ejemplo que os voy a mostrar vamos a utilizar la tarjeta Basiquillo y nos vamos a aprovechar de los periféricos que esta tarjeta pues ya tiene aquí conectados, ¿no? Pues los periféricos de entrada a base de pulsadores, periféricos de salida pues a base de LEDs. Son periféricos muy sencillos y muy económicos, pero como siempre suelo decir yo, si hacemos un programa en nuestro PIC que sea capaz de detectar si habéis o no pulsado uno de estos pulsadores, pues bueno, de la misma manera podréis hacer programas que sean capaces de detectar pues un final de carrera, un sensor, un detector de no sé qué. Y también, pues si sois capaces de hacer programas de tal manera que el PIC encienda pues, o apague unos LEDs en un momento determinado, pues bueno, de la misma forma pues también podréis hacer que se activen o desactiven relés, motores, electroválvulas o lo que fuere. Nada más esta tarjeta Basiquillo nos permite, mejor dicho, dispone de 5 sensores analógicos, 2 potenciómetros, un LED sensible a la luz ambiente, un sensor infrarrojos, un sensor de temperatura. En definitiva, pues tenemos aquí unos cuantos recursos que nos van a permitir utilizar la tarjeta ArduPIC para desarrollar programas y manejar pues este tipo de periféricos. Una solución más completa, como os decía antes, sería el empleo de Microlab, que tiene pues muchísimos más recursos internos, como son pues pantalla, teclado, etc. Bien, pues esto es un poco lo que vamos a hacer ahora, presentaros una serie de ejemplos. Decíamos que la tarjeta controladora ArduPIC es pin a pin compatible con la tarjeta controladora Arduino Uno. Y esto simplemente significa que se han empleado los mismos conectores con las mismas dimensiones físicas y mecánicas y con el mismo número de señales. Transportan el mismo número de señales. Ahora bien, en un Arduino Uno el microcontrolador es un ATmega 328 y en ArduPIC nuestro controlador es un PIC 16F18855. Por lo tanto, son dos controladores absolutamente diferentes. En esta imagen tenemos la relación que hay entre las señales de Arduino y las señales de nuestro controlador. En este conector, que es el conector llamado conector de alimentación, es todo lo mismo. Es decir, la señal reset, es una entrada para reiniciar el sistema. Esta es una salida de tensión de 3,3 voltios estabilizados, lo mismo que en Arduino. Esta es otra salida de 5 voltios estabilizados. Dos señales de tierra de alimentación y una entrada de tensión de alimentación externa. En el mundo Arduino, este es el conector de entradas analógicas y estaban numerados como A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Pues bien, en nuestra tarjeta ArduPIC, estas señales se corresponden con las patitas físicas RA0, RA1, RA3, RA4, RA6 y RA7 de este microcontrolador, que por supuesto se pueden configurar para que actúen como entradas analógicas. Estos puertos de aquí se consideran los puertos digitales en el mundo Arduino. Pues en el mundo de PIC, en el mundo ArduPIC, lo mismo. En el mundo Arduino estas señales estaban numeradas como de 0 hasta la 7 y en el mundo PIC estas mismas señales se corresponden con RC7, RC6, RB0, 1, 2, 3, 4 y 5. Son por tanto 8 señales, 8 patitas que al igual que en Arduino también se pueden configurar como entradas o salidas digitales. Y en este último conector pues ocurre lo mismo. En el mundo Arduino estarían las señales digitales 8, 9, 10, 11, 12, 13 que se corresponden con las señales RC0, RC1, RA5, RC2, RC4 y RC5 del mundo PIC. Y, por supuesto, estas señales también se pueden configurar como entradas o salidas digitales. Tenemos aquí una nueva señal de tierra de alimentación. La tensión de referencia analógica de entrada a ref
en el mundo PIC es RA3, es la patita RA3 del microcontrolador, y las señales del bus I2C, de reloj SCL y de datos SDA se corresponden respectivamente con RC3 y RC4 de nuestro PIC. Así que si tenemos en cuenta que todas las señales de este PIC se pueden configurar para que actúen como entradas, como salidas digitales o analógicas, en principio cualquier SIELD, cualquier tarjeta de expansión que tuvierais para Arduino, podríais insertarla sobre nuestra tarjeta ArduPIC. La herramienta más apropiada para desarrollar aplicaciones basadas en microcontrolador PIC es la que se conoce como el entorno de desarrollo MPLAB, el MPLAB X. Es un entorno que lo proporciona directamente el fabricante, Microchip. Es un entorno totalmente gratuito y yo pienso que es la herramienta por excelencia, como os digo, pues para desarrollar todo tipo de aplicaciones basadas en los microcontroladores de este fabricante, en cualquiera de ellos. Es decir, esta herramienta lo mismo sirve para trabajar con PICs de la familia 12 que de la familia 16, 18, DSPICs o los PIC de PIC 24 de 32 bits. Entonces es una herramienta muy interesante de aprender porque, como os digo, pues sirve para todos los modelos de PIC habidos y por haber. En nuestro caso vamos a abrir uno de los proyectos que se facilitan en el disco del usuario. Vamos, por ejemplo, a abrir este, que consiste en hacer un programa que hace parpadear un LED, pero utilizando un módulo PWM. Bien, una vez que el proyecto está cargado, está abierto, pues podemos, por ejemplo, acudir a este navegador de proyectos y, por ejemplo, abrir nuestro programa fuente, que contiene todo lo que va a hacer nuestro ejemplo. Y también podemos activar directamente el generador de códigos de configuración, el MCC. Bueno, esto ha cambiado de aspecto. Seguimos teniendo en esta pestaña nuestro programa fuente. Lo que pasa es que en esta otra pestaña vamos a tener diferentes cosas de ese configurador. En primer lugar, si venimos a esta sección, veremos que aquí nos aparecen un listado con todos los módulos o con todos los periféricos que incorpora este modelo de PIC, el 16F18855. De todas las cosas que tiene, ya veis, convertidores, los módulos CCP, células lógicas, generadores de CRC, en fin, de todos los módulos o periféricos que contiene, hemos trasladado a esta otra ventanita dos de ellos, el timer 2 y el generador de señal PWM número 6. Simplemente para trasladar cualquier periférico de los que dispone nuestro PIC, para trasladarlo, digo, a nuestro proyecto, basta con hacer, por ejemplo, un doble clic sobre el periférico en cuestión e inmediatamente ese periférico, en este ejemplo el convertidor analógico digital, estaba aquí, lo hemos trasladado a nuestro proyecto. En este caso no lo vamos a usar, así que lo vamos a quitar. Porque en este caso lo que tenemos son dos periféricos. Como os decía, el timer 2 y el módulo PWM número 6. Además de estos dos, por defecto siempre hay un módulo que es el módulo de interrupción, el módulo de patillaje y el módulo de sistema. Bueno, ¿cómo se configuran todos estos módulos? Pues es muy sencillo, de una forma muy gráfica. No sé si os habéis fijado que en esta parte de la ventana de trabajo aparecen diferentes cosas en función de lo que elijamos. Por ejemplo,
Si elegimos el módulo de interrupción, tenemos la posibilidad aquí de activar o desactivar las interrupciones de los periféricos que estamos usando. En este caso, como solo estamos usando el timer 2 y el PWM6, el único que tiene capacidad de interrumpir es el timer 2, o también las patillajes de las patillas de los PIC, hay una que es interrupción por cambio de estado. Entonces, aquí, al seleccionar este módulo, luego aquí tenemos la opción de elegir qué sistema o qué interrupción queremos habilitar o no. En este otro módulo, pues tenemos las patitas de entrada o salida, representan las patitas de entrada o salida. Y esto tiene mucha correspondencia con esta pequeña matriz que tenemos aquí abajo. En nuestro ejemplo, hemos dicho que la patilla 5 de la puerta A, patilla 5, se configure como salida. Como salida del módulo PWM6. La salida, es decir, cada vez que este módulo se ponga en marcha y genere una señal PWM, hemos determinado que dicha señal salga por la patita 5. Si os preguntáis, oye, ¿se pueden sacar por más patitas? Sí, yo puedo configurar y decir, oye, esa misma señal PWM la quiero por todas estas patitas. Observar que en la medida que voy añadiendo aquí patitas, van apareciendo en este listado que tenemos aquí, y aquí podríamos configurar, pues bueno, si van a ser entradas con carga pull-up, entradas en colector abierto, en fin. Todo lo que tengamos aquí, esto que tenemos aquí, mejor dicho, representan a todas las patitas de nuestro PIC, y aquí podemos determinar los diferentes modos de trabajo de cada una de esas patitas. Y fijaros en este pequeño detalle de que un módulo, por ejemplo el PWM, pues bueno, pues yo puedo determinar por qué patitas quiero que salga la señal. En nuestro caso va a ser por la patita 5 de la puerta A. También podemos seleccionar el System Module. En el System Module normalmente lo que hacemos es seleccionar el tipo de reloj del sistema, entre todas las múltiples opciones que hay. En este PIC podemos utilizar reloj externo con PLL, el reloj interno de alta frecuencia. Fijaros que si utilizamos reloj internos evitamos tener que poner componentes en el exterior. Bueno, en este caso hemos elegido un oscilador LF que genera una frecuencia de trabajo de 7,75 kHz. Podría haber sido cualquier otra. Si seleccionamos el timer 2, lo mismo, nos aparece todo lo relacionado con el timer 2. Y aquí es donde podemos elegir, por ejemplo, con qué frecuencia va a ser o cuál va a ser la fuente de reloj para este timer 2. Por ejemplo, la del sistema entre 4. ¿Cuál va a ser su postcaller? ¿Cuál va a ser su prescaler? La polaridad, si va a ser activo por flanco ascendente o por flanco descendente. De una forma muy sencilla, el sistema nos calcula que el periodo de este timer, pues en este caso, con esta frecuencia de oscilador y con estos postcaller y prescaller, el periodo va a estar comprendido entre 8 milisegundos y 2 segundos. Bueno, pues hemos elegido un periodo de 1 segundo. Entonces, cada 999 milisegundos va a haber un desbordamiento, digamos, del timer 2. Fijaros qué forma más sencilla de determinar su funcionamiento. Lo mismo podemos hacer con el módulo PWM. En este caso le hemos dicho que el generador de señal PWM se alimente desde el timer 2, podría haber sido desde cualquiera de estos otros dos. La polaridad, pues bueno, activo por nivel alto. El periodo, fijaros, es el que habíamos visto antes, 999 milisegundos. Y queremos que, por ejemplo, de momento, el ciclo útil sea del 10%. Es decir, el generador o la señal PWM que vamos a sacar por la patita 5 de la puerta A va a tener un periodo de 1 segundo, 999,22 milisegundos, es decir, esto es una frecuencia de 1 hercio, y además de ese periodo el 10% va a estar a nivel 1, es decir, si el periodo es de 1 segundo, pues el 10% sería 0,1 segundos a nivel 1, ese será el ciclo útil de la señal PWM.
Pero fijaros que nosotros lo hemos hecho todo de forma muy intuitiva, simplemente rellenando los diferentes campos de los periféricos que hemos establecido que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Lo mismo para cualquiera de los otros módulos. Todos se programarían de una forma similar. Tú arrastras el módulo que quieras, lo llevas a tu proyecto y entonces tendrás una ventana con todas las opciones relativas a ese módulo. Y la cosa es tan sencilla como darle a este botón, Generate, para que el sistema MCC que se integra en el MPLAB genere el código necesario para realizar todas estas configuraciones. El sistema de interrupciones, el sistema de patillas, el sistema de reloj de trabajo del microcontrolador, el timer 2, el PWM y todo lo que hubierais puesto. Ya está. Nuestro sistema MCC ha generado todas las funciones necesarias para configurar todos estos elementos, todos estos módulos que hemos puesto aquí. Podemos ir a la carpeta de proyectos. Vemos que este es el main, este es el programa fuente. Lo tenemos aquí, lo podemos ver en esta pestaña, pero si queremos, tenemos aquí los fuentes que ha generado el MCC para manejar las patillas, para manejar el módulo PWM, para manejar el timer 2. Por ejemplo, si seleccionamos cualquiera de estos, pues vamos a ver las funciones que se han generado automáticamente para manejar el módulo PWM. O si seleccionamos aquí, veremos las funciones que se han generado automáticamente para manejar el timer 2. Y así con cualquiera de los otros módulos o de todos los módulos que tiene este microcontrolador PIC. Por cierto, haciendo un paréntesis, en esta pestaña tenemos un resumen de las características de nuestro proyecto. El microcontrolador que estamos usando, qué compilador. El compilador es el XC8, por cierto. Insisto que esta es una versión gratuita. Qué cantidad de memoria hemos consumido, de memoria de datos, de memoria de programa, qué herramientas para depuración vamos a emplear. Tenemos aquí un pequeño resumen de las características de nuestro proyecto. Aquí no lo hemos visto, pero también tenemos aquí un vistazo del encapsulado del PIC y las señales que estamos utilizando, que en este caso solamente vamos a utilizar la señal RA5 para generar, o por la cual se obtiene la señal de salida PWM. Bueno, pues ya veis que la cosa es muy fácil. Aquí seleccionamos los módulos que queremos incluir aquí, en nuestro proyecto. Cada módulo tiene su sistema de configuración. Vamos configurando. Y luego simplemente con dar a Generate, automáticamente se van a generar todas las funciones relacionadas con la configuración de estos módulos que hemos ido configurando aquí de forma gráfica y muy intuitiva. El siguiente paso, bueno, tenemos aquí el programa fuente. El siguiente paso, lógicamente, sería compilar. Compilar sería simplemente, bastaría con dar a este botón o a este otro, cualquiera de los dos. Y entonces este programa fuente, en el cual se han incluido todas las funciones que ha generado el MCC, pues bueno, a partir de este programa fuente se va a obtener el programa o el equivalente en ejecutable, en código máquina. Una cosa que quiero resaltar en este ejemplo es que, fijaros que el cuerpo principal del programa simplemente tiene esta función que la ha generado el MCC y el cuerpo principal del programa no tiene nada. Claro, es que en este ejemplo la funcionalidad va a ser netamente por hardware, es decir, el timer 2 lo hemos configurado para que desborde cada segundo, en periodos de un segundo. Al módulo PWM le hemos dicho que utilice ese timer 2 y que además el ciclo útil sea de un 10%. Entonces, esto está funcionando de forma autónoma. El micro no necesita ejecutar nada para este sencillo ejemplo. Aquí la CPU la podríamos haber detenido, haberlas puesto en modo de bajo consumo, o podríamos haber estado ejecutando cualquier otra cosa que el timer 2 y el módulo PWM
van a seguir funcionando por su cuenta. Bueno, pues sin más, vamos a compilar. Aquí en esta ventana nos aparecerían diferentes mensajes de error si los hubiera, que no es el caso. Y pues bueno, tras la compilación ya tenemos el programa ejecutable correspondiente a este proyecto, a un proyecto que le hemos llamado PWM Blink. Una vez compilado nuestro ejemplo, lo que tenemos es que localizar el fichero ejecutable con la extensión .exe, que es el que habrá que grabar en la memoria del microcontrolador. En el caso de haber usado, como es el nuestro, en el caso de haber usado el MPLAB, el fichero ejecutable lo deja siempre en una ruta que es, bueno, pues empieza con el nombre del proyecto, PWM Blink, aquí en dist de distribución, defecto, production. Y aquí tenemos, fijaros, el programa ex ejecutable de el proyecto PWM Blink. Este es el fichero que hay que grabar en nuestro PIC. Este es el fichero que hay que grabar en la tarjeta controladora ArduPIC. Los ficheros .exe los puede generar cualquier compilador. Es decir, yo os estoy mostrando las utilidades del MPLAB de microchip, pero si hubierais utilizado otras herramientas como por ejemplo el compilador CCS o el compilador de PIC-BASIC o también el sistema Flowcode de programación mediante gráficos, todos ellos, sea cual sea, siempre deben de generar un fichero .exe, siempre. Y este es el que hay que grabar en la memoria del microcontrolador. Pues bien, vamos con ello, vamos con la grabación. Y nuestra tarjeta ArduPIC, pues una de las novedades que tiene también es el sistema de grabación. Es un sistema muy sencillo. Fijaros, cada vez que enchufemos la tarjeta ArduPIC al puerto USB del PC, como voy a hacer yo ahora, aparece una nueva ventana. Una ventana que representa a nuestra tarjeta, le llaman por defecto Express. Entonces, tenemos aquí una ventana que representa a nuestra tarjeta ArduPIC. Y grabar el ejecutable es tan sencillo como cogerlo y arrastrarlo. Y el programa ya está grabado y ejecutándose en la tarjeta. Es un sistema de grabación que se conoce como drag and drop, es decir, coger y arrastrar y soltar. Esto es lo que hemos hecho, tan simple como esto, para coger el ejecutable que hemos obtenido tras la compilación y grabarlo en la memoria de programa del microcontrolador que está en la tarjeta ArduPIC. Reconoceréis que es un sistema de grabación muy sencillo. Aquí está el programa de ejemplo en ejecución. Hemos grabado en la memoria del microcontrolador con el ejecutable. Estamos utilizando la tarjeta de periféricos Basic IO y el programa, si recordamos, consistía en generar una señal PWM con un periodo de 1 segundo en el cual el ciclo útil era tan solo del 10%. Y esa señal la estábamos sacando por la patita RA5 del microcontrolador, que precisamente se corresponde con la patita D10, en la cual está conectado un LED, el LED ámbar en este caso, y estamos viendo efectivamente cómo cada segundo se produce un parpadeo, pero la duración de ese parpadeo es pues de un 10%, es mucho menor que el periodo. Bueno, ya habéis visto el ejemplo anterior funcionando y ahora os propongo hacer pues un par de modificaciones. En el caso que tenemos actualmente, pues la señal PWM6 la estábamos sacando por la patita 5 de la puerta A, que
es donde teníamos conectado el LED ámbar. Pues bien, vamos a modificar el programa o la aplicación o el proyecto, como queráis, y vamos a hacer que esa misma señal PWM6 también tenga salida por la patita 1 de la puerta C y también por la patita 2 de la puerta C, que precisamente se corresponden con los LEDs rojo y verde de nuestra tarjeta de experimentación Basic-IO. Efectivamente, es posible que un mismo módulo tenga acceso, en este caso de salida, a una o varias patitas de nuestro microcontrolador. Una de las grandes ventajas de este PIC 16F18855 es la flexibilidad que ofrece en cuanto a configuración de las patillas de entrada o salida. Los periféricos no están asociados o no tienen por qué estar asociados a una patita en concreto, sino que nosotros podemos asociar a esos periféricos una o varias patitas tanto de entrada como de salida. Y entonces, en este caso, en resumidas cuentas, la señal PWM la vamos a obtener por la patita 5 de la puerta A, por la patita 1 de la puerta C y también por la patita 2 de esa misma puerta C, que están asociadas a los LEDs rojo, ámbar y verde. Bien, este es un cambio. Y otro cambio que podríamos hacer, por ejemplo, es si venimos aquí y seleccionamos el módulo PWM, en lugar de que un ciclo útil del 10%, vamos a cambiarlo y vamos a poner que sea, por ejemplo, del 90%. El 90%. Es decir, si la señal PWM tiene un periodo de 1 milisegundo, 999,22, pues el 90% de ese tiempo va a estar a nivel 1 y el 10% restante a nivel 0. Entonces ahora, cuando grabemos esto y lo veamos en ejecución, veremos que el LED se mantiene encendido mucho más tiempo que antes. Concretamente, pues el 90%. Ya veis que hemos cambiado algunas cosas de configuración. Hemos cambiado la señal de salida PWM, le hemos añadido 2 patitas más. También hemos cambiado la configuración del módulo PWM. Entonces no nos queda más remedio que volver a dar a este botón para volver a generar el código actualizado. El programa fuente no ha cambiado nada. Lo que habrá cambiado será algo aquí en el sistema de inicialización. Pero siempre que hagamos una modificación hay que volver a compilar. Ya lo tenemos compilado. Está libre de errores. Pues ahora pasaremos nuevamente a la grabación. Bueno, como hicimos antes, lo que tenemos que hacer es localizar el ejecutable. Entonces nuestro proyecto es pwm-blink. Vamos a distribución, a la carpeta dist, aquí a la carpeta de defecto, por defecto, default, la carpeta de producción, y aquí nos encontramos con el ejecutable que acabamos de compilar y por lo tanto estará actualizado y tendrá las modificaciones que acabamos de hacer. Pues bueno, se trata, como sabéis, de arrastrar y soltar. Lo cojo, lo arrastro y lo suelto sobre esta ventana que representa a la tarjeta ArduPIC. Como el nombre del fichero es el mismo, pues nos abre el clásico mensaje de Windows de que si queremos reemplazar y tal, pues le decimos que sí. Y el programa ya está grabado y ahora mismo lo vamos a ver en ejecución. Aquí tienes la modificación del ejemplo en ejecución. Recordar que ahora la señal PWM la estamos sacando no solo por RA5, sino que también por RC2 y RC1 al mismo tiempo, y que además también hemos variado la duración del ciclo útil y la hemos puesto al 90%. Y se puede apreciar claramente cómo se mantienen mucho más tiempo encendidas que apagadas, concretamente el 90% encendido y el 10% restante apagado. Todo ello dentro de un ciclo de un segundo, de un periodo de un segundo.